Has orado, has clamado, has esperado, y solo has encontrado silencio. Te has preguntado una y otra vez, ¿Dios me escucha? ¿Por qué no responde? Sientes que las paredes de tu habitación han absorbido tus lágrimas, pero el cielo parece estar cerrado. ¿Acaso Dios se ha olvidado de ti? Hoy exploraremos una de las pruebas más dolorosas de la fe, el silencio de Dios. La historia de la humanidad está llena de momentos donde los hombres y mujeres de fe se han enfrentado al silencio divino. Job, un hombre justo, perdió todo en un instante, y cuando clamó, el cielo pareció no responder. David, el salmista, escribió con angustia, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El silencio de Dios no es un concepto abstracto, es una realidad palpable que ha afectado a miles de personas a lo largo de la historia. Muchos han sentido el peso de la desesperanza al no recibir una respuesta inmediata. En tiempos de crisis, tragedia o incertidumbre, la ausencia de una respuesta clara puede llevar a cuestionamientos profundos sobre la fe y la relación con Dios. Cuando miramos la vida de Job, vemos a un hombre que lo tenía todo: familia, riqueza, salud y una profunda relación con Dios. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, perdió a sus hijos, sus bienes y su salud. Se quedó con llagas en el cuerpo, con amigos que lo acusaban y con una esposa que le decía que maldijera a Dios y muriera. En medio de ese dolor inaguantable, Job clamó, pero no recibió respuesta inmediata. En su angustia preguntó, ¿por qué da Dios luz al afligido y vida a los que están en amargura de alma? David, quien fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios, también experimentó momentos de angustia. Sus salmos están llenos de clamores por ayuda, de pedidos desesperados por intervención divina. En su persecución por Saúl, en su dolor por la pérdida de su hijo, en su arrepentimiento por sus pecados, David muchas veces sintió el peso del silencio de Dios. De día clamo, Dios mío, y no respondes, y de noche, y no hay para mí reposo. Salmo 22, 2. Es un sentimiento real, profundo, demoledor. Pero en medio de ese silencio hay un mensaje oculto que hoy queremos descubrir. Quizás la respuesta no está en lo que oímos, sino en lo que aprendemos en la espera. Quizás Dios no está en el estruendo, sino en el susurro del viento, como le mostró a Elías. El silencio de Dios no es ausencia, no es abandono. Es una estrategia celestial para fortalecer la fe, para ensanchar nuestra paciencia, para darnos una lección que solo se aprende en la espera. En la espera, aprendemos a confiar sin ver. En la ausencia de respuestas inmediatas, aprendemos que Dios es soberano, que su tiempo no es el nuestro y que su silencio no es desinterés, sino parte de un plan mayor. El silencio de Dios es un proceso de madurez espiritual. Nos invita a profundizar en la paciencia, en la reflexión y en la confianza absoluta en su voluntad. En la Biblia, encontramos numerosos ejemplos de hombres y mujeres que experimentaron esta aparente ausencia divina, pero que, al final del camino, comprendieron que Dios nunca estuvo lejos, sino obrando en lo invisible. Tomemos a Abraham, a quien Dios le prometió una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Sin embargo, los años pasaban y la promesa no se cumplía. En ese largo periodo de espera, donde parecía que Dios guardaba silencio, Abraham tuvo que aprender a confiar en la fidelidad de Dios, y al final, la promesa se cumplió en el tiempo perfecto. Lo mismo le sucedió a José. Fue vendido por sus hermanos, encarcelado injustamente y olvidado en una celda. Durante esos años de aparente silencio divino, Dios estaba preparando el escenario para convertirlo en gobernador de Egipto y salvador de su pueblo en tiempos de hambre. Lo que parecía ser abandono era, en realidad, un tiempo de formación para una misión mayor. David, antes de ser rey, fue perseguido, tuvo que esconderse en cuevas y vivir como fugitivo. Clamó a Dios en su angustia, pero no siempre recibió una respuesta inmediata.
Sin embargo, su relación con Dios se fortaleció en esos momentos de aparente silencio. Aprendió a depender completamente de Él, a encontrar consuelo en su presencia, aun cuando las circunstancias parecían contradecir las promesas divinas. El silencio de Dios no es un castigo, sino una herramienta. Nos ayuda a desarrollar la perseverancia, nos obliga a buscar con más fervor su rostro y nos enseña a esperar con fe. No significa que Dios esté distante, sino que está obrando en las dimensiones que nuestros ojos humanos no pueden ver. Jesús mismo experimentó el silencio del Padre en la cruz. En su momento de mayor dolor, exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Pero ese silencio no significaba abandono, sino el cumplimiento del plan de redención más grande de la historia. Después de la oscuridad de la cruz, llegó la gloriosa luz de la resurrección. Cada vez que enfrentamos el silencio de Dios, tenemos la oportunidad de crecer espiritualmente. Es en la espera donde se forjan los corazones de los fieles. Es en la incertidumbre donde aprendemos a caminar por fe y no por vista. Las estaciones de silencio son como el invierno en la naturaleza. Los árboles parecen estériles, la tierra parece inactiva, pero debajo de la superficie hay un proceso vital en marcha. Las raíces se fortalecen, la savia circula, la vida se prepara para una nueva temporada de crecimiento y frutos. Dios no habla en el tiempo que deseamos, sino en el tiempo que necesitamos. Su silencio no es para alejarnos, sino para atraernos más cerca. Es un llamado a profundizar en la oración, a escudriñar su palabra, a buscarle con todo el corazón. Muchas veces, en medio del silencio, descubrimos aspectos de Dios que antes no habíamos comprendido. Nos volvemos más sensibles a su voz, aprendemos a discernir su dirección con mayor claridad. Descubrimos que no necesitamos respuestas inmediatas para confiar en su amor, sino que podemos descansar en la certeza de que Él está en control. El silencio de Dios también nos revela nuestras propias motivaciones. Nos lleva a preguntarnos: ¿busco a Dios solo por lo que puede darme o le amo por quien es? La espera purifica nuestro corazón, alineando nuestros deseos con su perfecta voluntad. Cuando parece que Dios está en silencio, recordemos que el artista trabaja en el lienzo antes de revelar la obra maestra. El escultor cincela la piedra antes de mostrar la figura oculta en su interior. Dios está obrando, aunque no lo veamos. Él no está ausente, está preparando algo mayor. En la historia de cada creyente hay momentos de silencio divino, pero si miramos atrás, veremos que esos momentos fueron los más transformadores. Nos hicieron más fuertes, nos acercaron a Dios y nos dieron un testimonio poderoso para compartir con otros. Así que, cuando enfrentemos el silencio de Dios, no desesperemos. Recordemos que la noche más oscura precede al amanecer. La respuesta vendrá en el tiempo perfecto, y cuando llegue, entenderemos que cada segundo de espera valía la pena, porque Dios nunca nos abandonó. Solo nos estaba preparando para algo mucho mayor de lo que podíamos imaginar. La fe que no es probada no puede ser fortalecida. Dios nos lleva a valles de incertidumbre para que aprendamos a depender solo de Él. En esos momentos donde no tenemos respuestas inmediatas, cuando la duda quiere instalarse en nuestro corazón, es precisamente ahí donde nuestra fe es fortalecida. Si todo fuera claro y evidente, si cada oración tuviera una respuesta inmediata y visible, entonces no habría necesidad de fe. La fe se desarrolla en los momentos de espera, en los tiempos de prueba, en las situaciones en las que no comprendemos el propósito divino. Las pruebas no son una señal de abandono, sino una oportunidad de crecimiento. Así como un atleta debe entrenar con intensidad para fortalecer sus músculos y mejorar su rendimiento, el creyente necesita atravesar pruebas para desarrollar una fe firme y madura. Cuando Dios nos lleva a esos valles de incertidumbre, nos invita a confiar en su soberanía,
a recordar sus promesas y a depender exclusivamente de su gracia. Los personajes bíblicos que fueron probados en su fe nos sirven de inspiración. Abraham, llamado a sacrificar a su hijo Isaac, enfrentó la mayor de las pruebas. ¿Cómo podía comprender lo que Dios le estaba pidiendo? Sin embargo, obedeció, creyendo que Dios proveería. Moisés, guiando al pueblo de Israel por el desierto, tuvo que confiar en Dios a pesar de las constantes quejas y dificultades. Job, en medio de su sufrimiento, se mantuvo firme en su fe. Cada uno de ellos fue probado, y a través de esa prueba, su fe se fortaleció. A veces, el silencio de Dios es su respuesta. Nos ha dado su palabra, sus promesas, pero buscamos una confirmación audible cuando ya nos ha hablado a través de las Escrituras. Muchas veces, queremos que Dios nos hable de manera sobrenatural, que nos revele su voluntad a través de señales y milagros visibles, pero olvidamos que la revelación más clara de su voluntad ya está escrita en su palabra. En la Biblia encontramos respuestas a nuestras inquietudes, consuelo para nuestras aflicciones y dirección para nuestras decisiones. El silencio de Dios no significa ausencia. Muchas veces significa que ya nos ha hablado y estamos buscando una confirmación adicional que no necesitamos. Es como un padre que ha dado instrucciones claras a su hijo y espera que confíe en su guía sin necesidad de repetir cada indicación. La fe implica creer en lo que Dios ha dicho, aun cuando no escuchamos una voz audible o no vemos respuestas inmediatas. Jesús mismo enfrentó momentos de aparente silencio divino. En la cruz exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Sin embargo, Dios estaba cumpliendo su propósito de redención en ese momento. El silencio de Dios no significa que Él no está obrando. Significa que su voluntad está en marcha y que debemos confiar en su perfecto plan. Aun cuando no vemos, Dios está obrando. Como un alfarero que trabaja en la arcilla en silencio, Dios nos moldea en medio de la aparente quietud. A veces, en los momentos de mayor incertidumbre, cuando sentimos que nada está ocurriendo, es cuando Dios está realizando su obra más profunda en nosotros. El crecimiento espiritual muchas veces ocurre en el proceso invisible, en los momentos en que Dios está moldeando nuestro carácter, nuestra paciencia y nuestra confianza en Él. Como una semilla que es plantada en la tierra y tarda en brotar, la obra de Dios en nuestras vidas se desarrolla en lo oculto antes de hacerse visible. En la historia de José en el Antiguo Testamento, vemos cómo Dios estaba obrando incluso cuando José fue vendido como esclavo, encarcelado injustamente y olvidado por quienes prometieron ayudarlo. Durante años parecía que Dios estaba en silencio, pero en realidad estaba preparando a José para una posición de liderazgo que salvaría a muchas vidas. En nuestras vidas, Dios obra de la misma manera. Puede que no veamos el propósito detrás de nuestras pruebas en el momento, pero debemos confiar en que Él está orquestando cada detalle para nuestro bien, como nos dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. No siempre lo que pedimos es lo mejor. Dios, como un Padre amoroso, a veces responde con un no o un aún no, porque tiene algo más grande preparado. A menudo nuestras oraciones están limitadas por nuestra visión terrenal y nuestros deseos inmediatos. Queremos respuestas rápidas, soluciones inmediatas y bendiciones visibles. Sin embargo, Dios, que conoce el futuro y ve lo que nosotros no podemos ver, responde de acuerdo con su sabiduría perfecta. Cuando Dios dice no, no lo hace para castigarnos o privarnos de algo bueno, sino porque tiene un plan mejor para nosotros. A veces, lo que pedimos podría desviarnos de su propósito o podría no ser el tiempo adecuado para recibirlo. En otras ocasiones, Dios nos está protegiendo de algo que no podemos prever. El apóstol Pablo experimentó esto cuando pidió a Dios que le quitara un aguijón en la carne.
2 Corintios 12, 7-9. Dios no respondió quitándolo, sino dándole la gracia suficiente para soportarlo. Su no fue una oportunidad para que Pablo dependiera más de su gracia y poder. Cuando enfrentamos un no o un espera, debemos recordar que Dios es bueno y que sus planes son perfectos. No siempre entendemos por qué algunas puertas se cierran, pero con el tiempo, cuando miramos hacia atrás, podemos ver cómo su negativa en un momento determinado fue una bendición disfrazada. La fe verdadera no se basa en recibir siempre lo que queremos, sino en confiar en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Cuando aprendemos a aceptar su voluntad con gratitud, experimentamos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios nos lleva a valles de incertidumbre no para abandonarnos, sino para fortalecer nuestra fe. Su silencio no significa ausencia, sino que muchas veces ya nos ha dado una respuesta en su palabra. Él obra en lo invisible, moldeando nuestro carácter y preparándonos para su propósito. Y cuando su respuesta es un no o un aún no, podemos confiar en que Él tiene algo mejor para nosotros. La clave es confiar en su soberanía, caminar en fe y recordar que Dios siempre tiene el control, incluso cuando no entendemos su plan. Como dice Isaías 55, 8-9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Sigamos creyendo, confiando y caminando con la certeza de que Dios siempre está obrando en nuestras vidas para nuestro bien y su gloria. Si Dios parece guardar silencio, ¿qué debemos hacer? La sensación de que Dios está en silencio puede ser una de las pruebas más desafiantes para nuestra fe. En esos momentos, la incertidumbre puede invadir nuestra mente y corazón, llevándonos a preguntarnos si nuestras oraciones están siendo escuchadas, si nuestras preocupaciones importan o si estamos solos en nuestra lucha. Sin embargo, la Biblia nos ofrece guía y esperanza para afrontar esos tiempos de aparente silencio divino. Cuando sentimos que Dios no responde, la tentación de dejar de orar puede ser fuerte. Podemos pensar que si no vemos una respuesta inmediata, nuestras palabras caen en el vacío. Pero la oración no es solo un medio para obtener respuestas, es la manera en que nos comunicamos con nuestro Padre Celestial. Es en la oración constante donde nuestra fe es fortalecida. La Biblia nos exhorta a orar sin cesar. Primera a los Tesalonicenses 5:17. La perseverancia en la oración nos permite mantenernos conectados con Dios a pesar de la aparente ausencia de respuesta. Jesús mismo nos dio el ejemplo de persistencia en la oración. En Lucas 18, 1-8, compartió la parábola de la viuda persistente que, a pesar de la indiferencia del juez, continuó pidiendo justicia hasta que finalmente obtuvo una respuesta. Dios no es injusto ni indiferente, pero a veces permite el silencio para probar nuestra fe y enseñarnos a depender completamente de Él. Además, la oración no solo es una petición, también es un acto de entrega y adoración. A través de la oración, podemos expresar nuestras preocupaciones, pero también podemos rendirnos a la voluntad de Dios, confiando en que su plan es mejor que el nuestro. Recordar las promesas de Dios. La Biblia está llena de promesas que nos recuerdan que Dios es fiel, incluso cuando parece estar en silencio. En momentos de duda, es vital aferrarnos a esas promesas. Dios nos ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Hebreos 13:5. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo Él nunca abandonó a su pueblo, aunque en ciertos momentos pareciera distante. Recordar sus promesas significa meditar en su palabra. Cuando Josué asumió el liderazgo de Israel tras la muerte de Moisés, Dios le dio un mandato claro. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Josué 1:8. La meditación en la palabra de Dios
renueva nuestra mente y fortalece nuestra fe, permitiéndonos confiar en que Él está obrando aunque no lo veamos. Un ejemplo clásico de la fidelidad de Dios a pesar del silencio es la historia de Abraham y Sara. Dios prometió a Abraham descendencia innumerable, pero pasaron años sin que esa promesa se hiciera realidad. Sin embargo, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Romanos 4:3. La espera puede ser difícil, pero si Dios ha prometido algo, Él lo cumplirá. Una de las razones por las que sentimos que Dios guarda silencio es porque esperamos respuestas inmediatas. Sin embargo, el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. La Biblia nos enseña que, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. 2 Pedro 3:8. Lo que nos parece un retraso es, en realidad, el momento perfecto en el plan divino. El rey David experimentó el silencio de Dios en muchas ocasiones. En los Salmos vemos cómo clama con desesperación, preguntando por qué Dios no responde. Salmo 13, 1-2. Pero también vemos cómo al final, David siempre reafirma su confianza en el Señor. Mas yo en tu misericordia he confiado. Salmo 13:5. En nuestra impaciencia podemos tratar de forzar respuestas o buscar soluciones fuera de la voluntad de Dios, pero esto solo nos llevará a la frustración. En cambio, si confiamos en que Él tiene el control, podremos esperar con paz, sabiendo que todo llegará en el momento justo. Cuando sentimos que Dios está en silencio, es fácil caer en la inactividad, dejando de servir y de hacer el bien. Sin embargo, uno de los mejores remedios para la desmotivación es seguir adelante con nuestro llamado. La Biblia nos dice: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Gálatas 6:9. Jesús enseñó a sus discípulos a amar y servir, sin importar las circunstancias. En Juan 13, vemos cómo lavó los pies de sus discípulos, demostrando que el servicio es un acto de humildad y amor. Aun cuando enfrentemos momentos de duda o aparente silencio divino, podemos seguir reflejando su amor a través de nuestras acciones. Pablo también nos da un ejemplo poderoso. A pesar de enfrentar persecución, encarcelamiento y sufrimiento, nunca dejó de predicar ni de servir. En Filipenses 4:12-13, declara que ha aprendido a contentarse en cualquier circunstancia, porque su fortaleza viene de Cristo. Cuando servimos a otros, nuestro enfoque cambia de nuestra propia lucha al bienestar de quienes nos rodean. Muchas veces, en medio del servicio, encontramos respuestas a nuestras propias preguntas y experimentamos la presencia de Dios de formas inesperadas. El silencio de Dios no significa abandono. En esos tiempos, somos llamados a fortalecer nuestra fe a través de la oración constante, la meditación en sus promesas, la confianza en su tiempo perfecto y el servicio inquebrantable. La fe verdadera se demuestra no solo cuando vemos respuestas inmediatas, sino cuando seguimos confiando y obedeciendo, aun cuando no las vemos. Dios sigue obrando incluso en el silencio.